11:46 voy a presentar a una señorita, he dicho señora. Alicia Reto es hija de Willy Reto y ha emprendido una campaña que a mí me parece valiosa, que creo que todos los peruanos tenemos que escucharla. Ella quiere saber la verdad, qué es lo que pasó con su papá, con Willy Reto, el reportero, el gráfico, como nosotros solemos llamar a los fotógrafos, que fue asesinado lamentablemente en Uchurajay hace 30 años. Pero antes de darle el paso a ella, quiero decirles algo que me están preguntando. Por supuesto que vamos a publicar todas las posibilidades y los escenarios de la revocatoria en nuestra página de Facebook. En Facebook nos encuentran en No Culpes y por supuesto que la convocatoria ha sido a todos los regidores de Lima, para que vengan aquí y nos den pues su punto de vista sobre lo que están haciendo, y lo estamos haciendo estrictamente por orden de regidores. Mañana toca el señor Rafael Eduardo García Melgar. Él es el número 3 de Fuerza Social, pero en la cédula va a ser el número 4, porque ya saben que la número 1 es la señora alcaldesa Susana Vieran. Muy bien. Alicia Reto, buenas noches, gracias. Feliz de conocerte. Ay, gracias, Milagros, gracias por la invitación. A ti por asistir. Yo quiero preguntarte varias cosas y por favor me perdonarás si hiero alguna susceptibilidad, porque claro, tú no habías nacido cuando tu papá es asesinado. Mi papá muere un 26 de enero del año 83. En ese momento mi mamá estaba con 6 meses de embarazo, estaba en gestación. Yo nací 3 meses después de lo ocurrido, ¿no? Entenderás que la historia de mi vida es el caso Uchurajay, ¿no? Porque yo he crecido escuchando cómo iba quizás el proceso judicial de niña, viendo cómo mis abuelos exigían justicia y exigían además que se pueda resolver un caso tan emblemático de la muerte de 8 periodistas en un solo lugar. Tú sabes que este es el único caso en el mundo, ¿no?, que se da una matanza a periodistas de esta naturaleza, ¿no? Entonces, claro, en Afganistán o en cualquier zona de conflicto se ha mueren disparado de uno, exacto, ¿no? Pero 8 juntos, nunca, jamás. Y lamentablemente no hay una resolución o una verdad absoluta que pueda definitivamente dejarnos a nosotros los familiares contentos y a la opinión pública también, ¿no?, que siguen preguntando y al final qué pasó, ¿no? Bueno, y entonces eso es lo que primero quería preguntarte, Alicia. ¿Qué es lo que escuchaste en casa cuando empezaste a razonar, a reflexionar? ¿Qué es lo que te contaba tu mamá? ¿Qué es lo que te han dicho? Mira, en mi casa, mis abuelos paternos son los que asumieron de una manera muy, muy fuerte el proceso de defensa, ¿no? ¿Qué se decía? Pues se decía de todo, versiones hay muchas, pero sí hay versiones clarísimas, y es que mi papá tuvo la valentía en ese momento en que estaba llegando a la comunidad de Uchurajay. Mi papá tenía una cámara fotográfica colgada en el pecho, como suelen tener los reporteros gráficos. Él se da cuenta, porque él, aparte de ejercer el periodismo, estudiaba psicología, y se da cuenta que de repente es un momento tenso y de una manera muy cautelosa empieza a tomar fotos. ¿Sin que se den cuenta? Sin que nadie se dé cuenta. Okay. Empieza a presionar el disparador, el obturador. Recuérdale a los televidentes dónde trabaja tu papá. Mi papá trabajaba en el diario Observador, él tenía 27 años, él ya tenía experiencia en coberturas, había hecho coberturas importantes, pero esta era una de las coberturas más importantes en su carrera, porque definitivamente Ayacucho en esa época era una zona era muy convulsionada. La zona más sangrienta, donde Sendero Luminoso pues estaba haciendo un baño de sangre. Y era la guerra, o sea, los pobladores los ayacuchanos en sí tenían la guerra de los dos bandos, ¿no? Porque por un lado venían las fuerzas militares y por otro lado venían de los senderistas. Tenemos fotos, tenemos las fotos de tu papá, podemos verlas. Quería que los televidentes de No Culpes a la Noche puedan ver el testimonio. Bueno, esta foto, relátanos, por favor. Esa foto es el paraje de Uchurajay. Como ustedes pueden ver, o sea, son los cerros verdes, la estructura, en sí la zona, ¿no? Claro, estamos hablando de él está llegando a Uchurajay. 4.000 metros de altura, ¿no? Ese es el camino. El camino. De ahí vamos a ver otra foto. Son una secuencia de 9 fotos. Son 9 fotos. ¿No? ¿Ahí qué está pasando? Ese es el primer encuentro con los campesinos, ¿no? Tú
puedes darte cuenta que los periodistas se encuentran con este grupo de comuneros que están vestidos de poncho marrón, y ellos lo primero que hacen es entregar sus maletines donde tenían las cámaras y todo su equipo periodístico. ¿Quién es el señor que está con la camisa a cuadros? El señor, ese es uno de los periodistas, si no me equivoco es el señor Sánchez. Al costado con camisa o con casaca azul vemos al señor Sedano, dos de los periodistas que murieron. Y de aquí hay muchas versiones, Milagros, porque se dice de que, por ejemplo, no hubo un contacto directo, que no se entendían, que no había comunicación. Estas fotografías revelan todo lo contrario. Hubo un contacto directo, sí pudo haber comunicación y entendimiento entre ambas partes. ¿Por qué? Porque del grupo de los 8 periodistas, 2 eran quechua hablantes, eran ayacuchanos. El guía Argumedo. Además del guía Juan Argumedo, que era la 9ª persona, que además era de la zona, conocía muy bien estos poblados, y obviamente ¿quiénes hablaban quechua entre los periodistas? Entre los periodistas eran 2, era el señor Sánchez y, si no me equivoco, Infante. Como tú lo comentas, Infante, sí. Yo entrevisté a Chema el domingo pasado y me dijo que Infante hablaba quechua. Exactamente. Esa es otra de las fotografías que toma mi papá. Como te das cuenta, él está un poco más atrás para poder de alguna manera captar en sí lo que estaba sucediendo. Se dijo además en alguna de las versiones de que los periodistas los habían confundido con senderistas y que en sus maletines se habían encontrado trapos rojos. Mira lo que tiene el señor Sánchez en la mano. Tiene un trapo blanco, ¿no? Que era, obviamente, si estás yendo a una zona convulsionada para evitar cualquier problema, los periodistas tomamos nuestras precauciones. Por supuesto, y vamos en son de paz. Exactamente, pañuelos blancos, y empiezan a entregar y a mostrar, ¿no?, sus equipos, sus cámaras, se le entregan a los comuneros que están en la fotografía, ¿no? Luego vas a ver, como te decía, una secuencia de 9 fotos. La siguiente foto, por favor. Esta es otra del encuentro, ¿no? Ya ves los maletines en el piso, que están siendo revisados por los propios comuneros, y los periodistas de alguna forma pues ya están con los brazos en alto, como diciendo, oye, tranquilo, no venimos, no somos senderistas, no venimos en ningún afán de querer... Como que hay una intención de calmar, ¿no es cierto? Claro. Se está tratando de apaciguar ánimos, al menos se puede desprender. Y lo importante aquí, Milagros, es que este es un testimonio verídico de que hubo un contacto directo y hubo una comunicación, ¿no? Entonces, lamentablemente, después de este caso se desprenden 2 investigaciones. Una investigación de la comisión de Mario Vargas Llosa, que fue nombrada por el gobierno de Fernando Belaúnde en esa época, y que al mes de lo ocurrido, él, se indica de que las conclusiones fueron de que los periodistas habían sido confundidos porque los campesinos eran personas ignorantes que habían confundido las cámaras fotográficas con armas, ¿no es cierto? 3 meses después de lo ocurrido se encuentra la cámara de mi papá con esas fotografías que lamentablemente no fueron incluidas. ¿Dónde se encuentra la cámara de tu padre? La cámara de mi papá se encuentra en muy cerca al poblado Churajay, ¿En una comisaría? No, se encuentra de casualidad enterrada. Unos campesinos, unos comuneros y gente que estaba con la fiscalía comienzan a ver algo extraño, escarban y encuentran una cámara que tenía obviamente un rollo al interior. Increíble. Y eso ocurre 3 meses después. La traen aquí a Lima con el fiscal que se encargaba de cuidar este material que era valiosísimo, ya que se había dado la muerte de periodistas justamente meses atrás. La revelan aquí en Lima y se dan con la sorpresa de que hay ese material. Estas 9 fotos que se pueden rescatar. ¿Podemos ver más fotos? Pasándolas, por favor, mientras Alicia va narrando. Ahí están arrodillados, sobre todo creo que Sedano, ¿no es cierto? Está de rodillas. Imagino que están diciendo que, bueno, no sabemos. Exactamente no sabemos, pero lo que sí podemos darnos cuenta incluso que aquí en las fotografías se ve que está la presencia de comuneros, incluso que están como que apostados de una forma muy singular. Algunos adelante, otros a la altura de los cerros, ¿no? En una posición que llama la atención. Pero aquí entre las vistas, y si lo vemos a mayor detalle, como lo han hecho mis abuelos, que han hecho ampliaciones para poder ver detalles de estas fotografías, se ve a comuneros con vestimenta muy extraña o no propia del lugar. Un campesino siempre está vestido con unos pantalones muy delgados y cortos, ¿no? Ni siquiera llegan al tobillo, y a veces están descalzos o usan ese tipo de ojotas. Ahí en una de estas fotografías, si tú la ves al detalle, se puede ver que hay una persona que, si bien tiene un poncho, tiene un pantalón largo hasta el tobillo, ¿no? Y con una tela muy parecida al jean. Con una tela muy parecida al jean. Sí. Vamos a ver otra foto y yo te quiero hacer unas preguntas. Esta foto es en sí de la zona de Uchurajay, ¿no? Parte de la estructura de lo que se ve. La siguiente foto, por favor. ¿Se acabó? Sí.
Él es mi Él es papá. tu papá. Él es mi papá. Mi papá 27 tenía años 27 años. cuando fue asesinado. Así es la reportero gráfico del diario Observador. Alicia, te quiero hacer una pregunta de manera muy directa. Creo que se acabaron las fotos, podemos regresar, Alicia. ¿Sí? Sí. Yo te quiero hacer una pregunta muy directa. ¿Quién crees que mató a tu padre? No lo sé, Milagros. Lamentablemente, ese es nuestro drama. El no poder saber después de 30 años, que es la historia de mi vida, no poder saber qué es lo que pasó exactamente. La comisión de Mario Vargas Llosa dijo entonces que lo que tú acabas de señalar, que los periodistas habían sido confundidos con terroristas, que las cámaras habían sido, bueno, avistadas como si fueran armas, y cuando se abren las bolsas de los cuerpos, se nota que han sido golpeados, masacrados con piedras. Y entonces, las fotos de tu padre contradicen toda esa teoría. Exacto, las fotos de mi papá nunca fueron tomadas en cuenta en esta investigación de Mario Vargas Llosa. Él cerró, como te decía, su investigación un mes después. Las fotos de mi papá aparecieron 3 meses después. El Poder Judicial luego hizo una investigación que sentenció en el año 87 a 3 campesinos y basándose básicamente en lo mismo. Tú le has escrito a Mario y le has dicho, señor Vargas Llosa, usted no vio las fotos de mi padre, porque él era el líder de esa comisión, ¿no es cierto? Yo no lo he hecho, pero mi familia sí, se lo comentó en muchas oportunidades, de que él fue muy injusto con nosotros, porque se basó en hechos que no eran del todo ciertos, y que las fotos de mi papá eran realmente el testimonio único de lo que ahí había pasado y no les habían tomado en cuenta. Él grafica, tu padre grafica lo que pasó. Y minutos antes de morir asesinado, sí. Eso es tan conmovedor, siempre, pero además tan valiente. Yo siempre digo que mi papá es un héroe, porque mira, tú y yo ejercemos la misma profesión. Exacto. Y sabemos que en un momento de tensión, quizás a veces uno retrocede. Y hasta puede bajar la guardia, pero los fotógrafos que siempre están ahí, ¿no? Él hizo todo lo contrario, todo lo contrario. Y ahora, Milagros, nuestra lucha, la lucha de todos nosotros como familiares, es informarle a toda la opinión pública que el caso Uchurajay está abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La misión que tenemos nosotros ahora es encontrar pruebas, testimonios, gente que de repente se desplazó de Uchurajay y que conocía, pero todavía ha quedado hijos, ¿no? Gente que de repente se desplazó del lugar huyendo justamente de la matanza que hubo después a toda esta gente. Una matanza. ¿No? O sea, en Uchurajay habían cerca de 470 pobladores y cerca de 200 fueron exterminados por militares y también por senderistas. Tengo que ir a una pausa, Alicia, pero te quiero hacer una pregunta. Has dicho, hay fotos que mis abuelos han ampliado y han visto, las fotos de mi padre, mis abuelos la han ampliado. Y hay como, incluso se puede ver que una persona está usando un jean con el poncho. ¿Qué nos estás tratando de decir? ¿Cuál es tu sospecha? Es una de las versiones de que y ha sido además ratificada, comprobada por especialistas que analizan un poco el comportamiento de los campesinos, de que esta no era una actitud, no era una forma de actuar de ellos de una manera normal, que quizás ellos habían sido asusados por fuerzas mayores, por fuerzas militares, que en ese momento obviamente necesitaban aliarse de los campesinos para poder detectar a los terroristas. ¿Por qué los campesinos actuaron solos? No lo creemos. Que ¿Tú no crees que los campesinos... de repente no. Que quizás fueron asusados, de repente sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que determinar, si es que hubo algún tipo de presión o asusamiento a los campesinos por fuerzas mayores que tengan que ver de repente con el gobierno de ese entonces. Bueno, muy bien, me voy a la pausa. Está Alicia Reto, la hija, además periodista, hija de Willy Reto. Ustedes han visto sus fotos, gracias a este testimonio gráfico, es que todos sabemos que los 8 periodistas y el guía Argumedo no murieron como se dijo entonces. No es que les tiraron piedras a lo lejos porque creían que eran terroristas. No, ellos estuvieron conversando con los comuneros. ¿Qué es lo que pasó? La pregunta que la dejo en el aire para que Alicia la conteste es la siguiente. ¿Por qué cree que los miembros de la patrulla, de la Marina, que entonces fueron los testigos, los que desenterraron, los que llevaron a los siguientes periodistas a ver esto, nunca fueron procesados y nunca fueron llamados a investigación? Ya regresamos.